Bienvenidos a Bitácora 32, programa cultural realizado por la Secretaría de Cultura y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones. El día de hoy nos encontramos en el Patio de los Azulejos. Mi nombre es Fátima Rivera, comenzamos. Nos encontramos con Adán Juárez, encargado del Patio de los Azulejos, quien nos platicará acerca del altar de los dolores. ¿Cómo estás, Adán? Muy bien, Fátima. ¿Y tú? Bien, gracias. Bienvenida seas. Gracias. ¿Nos puedes platicar acerca del altar de Dolores y el Viernes de Dolores? Claro que sí. El altar de Dolores es un aparato de concepción efímera monumental y es de un estilo barroco que viene desde la época novohispana hasta nuestros días. Así también se coloca en el quinto viernes de Cuaresma, una semana antes del Viernes Santo. ¿En qué consiste el altar de los Dolores? Claro, mira, lo más importante es tener en el altar una dolorosa, una Virgen de los Dolores, ya sea en pintura o en escultura. Y esta va a ir con elementos en múltiplos de 7 naranjas, 7 banderitas, 7 elementos, ya que el número 7 es muy importante porque va a representar a los 7 dolores de la Virgen. Entonces, en este caso, tenemos al fondo una réplica de una pintura de Cristóbal de Villalpando de finales del siglo XVII. Oye, Adán, ¿nos puedes platicar qué elementos lleva el altar de los Dolores? Claro que sí. Dentro de los elementos que componen el altar se encuentra la naranja agria, el trigo germinado, se encuentran banderitas de colores, en color plateado, morado y bueno, algo muy particular es que todo el altar debe ir vestido de color morado, precisamente que va a representar la aflicción y el dolor de María. Además es el color instintivo de la Semana Santa. Las naranjas amargas van a representar el dolor y el sufrimiento de María. El trigo va a representar a la Eucaristía, ya que de ahí se toma la harina para hacer el pan y el pan como el cuerpo de Cristo, de ahí el concepto de la Eucaristía. Se toma también ojos de boticario, botellas de vidrios de colores que asemejan las lágrimas de la Virgen. Otro de los elementos que también se encuentran, déjame recordar y ver, tenemos el trigo germinado, que es uno de los elementos que va a representarse con la resurrección, la esperanza de la fe ante el dolor que tiene la Virgen de los Dolores, al igual que los elementos de palma, la palma que va a representar propiamente a Dios, pero también como es una corona, va a representar la glorificación de María y obviamente la esperada de la resurrección. Otros elementos que tenemos son las esferas de vivos colores, que estos con sus brillos colores van a dar la sensación de dar alegría y consuelo a nuestra Virgen. Ok, ¿nos podrías decir cuáles son los 7 dolores de la Virgen? Sí, mira, para ello tendría que remontarme desde las Sagradas Escrituras. Todos en México celebramos una tradición que es el Día de la Candelaria, el 2 de febrero, y es el día que se rememora cuando María va al templo a la presentación del niño Jesús. Es en ese momento cuando un hombre llamado Simeón le dice: una daga atravesará tu alma, lo cual está vaticinando de los dolores que iba a tener la Virgen a lo largo de su vida en compañía de su Hijo Cristo. El primer dolor va a ser propiamente cuando le da precisamente profetización, Simeón. El segundo dolor es referente a la huida a Egipto. Ya saben, cuando está el rey Herodes que quiere matar a los santos inocentes. El tercer dolor se refiere a cuando el niño Jesús, a la edad de 12 años, se pierde en el templo de Jerusalén. El cuarto dolor está inmerso o representa cuando María se encuentra en el Vía Crucis con Cristo. El quinto dolor es cuando se da el momento de la crucifixión.
El sexto dolor es referente al descendimiento del cuerpo de Cristo en la cruz. Y finalmente tenemos el séptimo, que es cuando se da el entierro de Cristo en el Santo Sepulcro. Quiero mencionar que estos 7 dolores conforman también parte de los 7 misterios dolorosos del rosario que uno va a ir rezando. Hay 7 dolores, 7 misterios gloriosos, gozosos y los 7 dolorosos. Entonces es muy interesante porque dentro de la cultura católica el número 7 es muy importante, con el gozo, con la alegría, pero también con el dolor. ¿Cuál es la representación de la Virgen de los Dolores? Bueno, es muy interesante porque aquí estaríamos hablando de las advocaciones o representaciones de la Virgen María. Tenemos una Virgen de Guadalupe, una Virgen del Pilar, pero también tenemos a la Virgen de los Dolores. Esta sale de la Dolorosa Mater o Mater Dolorosa propiamente, y ahí en la iconografía, es decir, esta materia que nos dice de cómo representar a las imágenes. Es decir, se representa a una mujer vestida de luto o con colores muy sobrios, la cual se le muestra en su expresión en el rostro afligida, con las lágrimas, inclusive hasta rojizos de que se ve que ha estado llorando. Ella se encuentra en posición de oración o con las manos juntas, reitero, siempre con el rostro un poco caído de tristeza, muestra parte de ese dolor, y así también lleva en el pecho una daga, pero puede ser representado también con 7 dagas, ya que cada daga o espada va a representar cada uno de los 7 dolores de la Virgen. En el arte se ha representado en escultura, en pintura, en el grabado, y nuevamente tomo de referencia la réplica que tenemos en el altar. Es una réplica de una pintura que realizó Cristóbal de Villalpando en el periodo novohispano, y que en particular en Puebla, Villalpando tuvo una gran producción pictórica en la catedral, en la Capilla del Rosario, en la Iglesia del Carmen, en otros recintos. Y bueno, pues estamos aquí en el Patio de los Azulejos, que fue originalmente una casa de ejercicios espirituales. Entonces tendríamos que unir en el contexto un pintor de la época con la época de erección de este espacio. Oye, Adán, y ya por último, ¿nos puedes decir cuál ha sido la trascendencia de la tradición de los altares de Dolores en Puebla? Bueno, es que realmente es realmente una tradición viva y es parte del patrimonio cultural inmaterial. Te platico, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla tiene como meta llevar a cabo precisamente todas las tradiciones, que no se pierdan. Y esta es una manera de que todos conozcamos, niños, niñas, jóvenes, adultos, que conozcamos y reconozcamos parte de nuestra identidad. Puebla, por su origen, al ser una de las ciudades más importantes durante el periodo novohispano, bueno, pues era una tradición muy particular, de mucha festividad. De hecho, nos podríamos remontar desde siglo XVI, siglo XVII, y sobre todo en el siglo XVIII, cuando mayor popularidad tenía el montaje de los altares de Dolores. Estas se colocaban en los hogares, y entonces el Viernes de Dolores las familias colocaban sus altares y rezabas el rosario. Al término de las oraciones o los rezos, la familia te daba aguas frescas de chía, de Jamaica, algún acompañamiento o dulce para que estuvieras en la festividad. Y así las familias iban de casa en casa para dar consuelo a la Virgen de los Dolores. Tal fue la popularidad de esta tradición que inclusive en el siglo XVIII el obispo de Puebla, Francisco Fabiani Fuero, decide prohibir esa tradición, argumentando que esta festividad se empleaba como pretexto para hacer desmanes, fiestas alcohólicas, nada que tenía que ver precisamente con la solemnidad de la Virgen de los Dolores. Es entonces en este contexto que ahí tiene una pausa, pero que afortunadamente se ha mantenido en casas de generación en generación, y enfatizamos que como Secretaría de Cultura está en parte de nosotros preservar, conservar, difundir y divulgar, así como estudiar cada una de estas tradiciones. Y ya nada más como detalle, invitamos precisamente a que vean esos detalles de los 7 elementos, como puedes observar en las 7 lágrimas que cuelgan de este altar. Muchas gracias por tus aportaciones y nos vemos hasta la próxima. Continuamos en Bitácora 32, no se vayan.
Estamos de regreso y esta Semana Santa la Catedral de Puebla tendrá una puerta del perdón a base de flor de cucharilla. Veamos. Yo era niño cuando tenía la edad de 12 años y había un señor que se llamaba Anacleto Sala del barrio de la Magdalena, y yo tenía 12 años y mi papá lo invitó que lo fuera a acompañar a ayudarlo, y era yo niño y me llevaron allá en el barrio de la Magdalena. Y entonces allí me decía, mira, enséñate a hacer esto, y me enseñaron a hacer las canastas, las estrellas y luego los corazones. Ellos me enseñaron y me decían, aprende, pero tenía espinas y pues como decía mi papá, si te gusta, órale. Y me gustó. Entonces ya después el señor dice, por ahí no habrá muchachos que quieran aprender. Llamaron como 15 y yo para que aprendiéramos, pero de los 15 no les gustó ninguno, porque dice que cortan las espinas y no les gustó. Y el cnónimo es el único que aprendí yo a hacer todo. Y ya después pues, nos contrataban así, íbamos a Solonquiapa, íbamos a Santa María Soyatla, íbamos a Pucla a hacer los arcos o ruedas de cucharilla, adornos para la iglesia, y me gustó. El armazón o el esqueleto, como se le llame, entonces necesita carrizo, bambú, alambre, se necesita. Entonces ya le vamos dirigiendo y le vamos armando y lo armo en el esqueleto. Ya luego, mandándote la cucharilla, te teje, o va uno, la corta uno hasta abajo con hacha, la trae uno, la despega uno y ya hace uno lo que sabe uno tejer. Y ya luego, por decir, ponerle algo para que nosotros pongamos los adornos y ya vayan colocados bien, ahora seleccionados donde les toca, y todo bien hecho. Entonces me dicen los demás, habías de enseñarlos. Pues hay unos que sí, hay como 3 que ya aprendieron, pero pues nomás aprendieron lo más sencillo. Pero ya para trazar y que hacer el arco y hacer el armazón y que luego colocarles, hacer todo eso no saben. Ellos nomás son como acompañantes. Y deben de saber hacer todo, desde, como usted dice, desde el principio, que se principia el arco, cómo se traza y cómo se corta y todo, y para cortar y para amarrar. Sí, y ese es el trabajo de nosotros, el arte, pues, sí. Digo, pues yo le sigo echando ganas, invento más y más, nada que ya me quedé, y voy, o sea que día con día voy descubriendo más, pero yo solo nadie me enseña. Bueno, yo me inicié cuando yo tenía unos 20 años. Mi abuelita hizo su cofradía y dice, vete con los señores, haz lo que ellos te manden. Entonces, eso empecé a hacer. Y vi que pues me mandaba con ellos. Y vi que pues estaban tejiendo, pues empecé a tejerla. Y me decían, aprende. Y empecé a aprender. Y viendo cómo hacían, pues empecé a hacer los corazones. Pues es un poco laborioso, espinudo, pues más bien. Bueno, se arman de 12 o de 10. El más mínimo es de 7 y 8. Y el de 10, bueno, se le ponen 4 abajo para empezar. Platito y ahí se va tejiendo hasta que llegan las 10. Pues nada más se ponen las 4. De ahí se tejen. Después se juntan y se amarran y ya. Me espinaba y como ahorita estoy bien espinado. Pues a mí sí me ha gustado mucho, que me espino y eso, pues no le hago. Me gusta mucho. Bueno, pues estoy orgulloso nada más. Es lo únicamente. Es lo que me va a llevar el orgullo de que vine a hacer un arco a la catedral, es lo único. En Atlisco, el Viernes Santo se vive de una forma diferente. Veamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Roberto Torres. Bueno, llevo 5 años participando en este tema de los engrillados. Empecé a la edad de 28 años. Hace tiempo realicé esto por una manda que quedó incompleta por mi parte.
sentía la necesidad de terminar esta manda y parte de mi manda lo quise realizar con los engrillados. Es una experiencia pues padre, porque buscamos y venimos con fe en nuestro Señor Jesucristo, de lo que realizó, y es una pequeña parte de lo que podemos mostrarnos a nosotros mismos y sentir lo que llevó a cabo nuestro Señor. Sí. ¿Ahí está bien o sí? No, ahí está bien, pero vela acomodando. Como canan, acuérdate. Si quieres por abajo, esto. A eso. Nosotros no somos personas malas, solo somos personas que buscamos en nuestra fe, en nuestra religión, sentirnos bien. No venimos a pedir perdón, venimos a cumplir lo que nuestra fe nos dicta. Bueno, yo cuando, ahora sí que de más pequeño, yo vi los engrillados, también a la vez me dio miedo de las espinas, más que nada las espinas, no tanto las cadenas, sino las espinas, y pues sentí un temor, y a la vez yo pregunté, igual con unas personas ya adultas, que por qué hacían eso. Pues una persona sí me dijo, no, pues es por esto, yo prometí esto por una enfermedad, por mi mamá, por mi esposa, por lo que sea, me dijeron. Entonces yo también hice esa pregunta, que si en verdad se les había cumplido su petición. Me dijeron que sí, y a través de eso fue lo que a mí también me motivó a hacer la promesa, y vuelvo a repetir, de ahí en adelante y hasta la fecha sigo saliendo. Anteriormente, cuando yo empecé a salir, se hacía dentro de la iglesia de San Francisco. No, realmente no es un dolor como la gente lo considera, que nosotros nos volvemos unos mártires o somos unos masoquistas. Realmente es un dolor al cual tú te preparas mentalmente. Créelo que cuando las espinas van entrando, el dolor está fuera del sufrimiento. Tal vez es más pesado el trayecto que las propias espinas y las cadenas. El cansancio, el sol abrasante, el que la gente pasa, te lastima, y por eso luego les pedimos que pues no tengan un poco de consideración, porque varios compañeros han sido lastimados, y es más el cansancio físico hacia la distancia que realmente el dolor a las espinas. De inicio vamos a tomar en cuenta que esta es un uso y costumbre de nuestra población, los engrillados, que ha ido de generación en generación, pero ese es un punto. El segundo es el eclesiástico, el religioso, el vivir la pasión, la muerte de Cristo y la resurrección. También motivados a ser buenas personas, a pedir por las demás personas, por familiares, amigos. Generalmente son agradecimientos. Un engrillado de alguna manera se prepara tanto física como espiritualmente. Te quiero decir que ellos cargan espinas en sus espaldas, en sus pies, que a veces impiden. Ellos van cubiertos de la cara. Las cadenas como tal les impide de alguna manera el paso. El Viernes Santo lo único que puedes escuchar son las cadenas que van arrastrando. Ellos son los que se imponen de alguna manera el tanto de kilos que quieran cargar, el tanto de espinas que se quieran colocar. Van descalzos. Anteriormente ellos iban vestidos, tapados de la cara, con un lienzo negro, lo que es una faldilla igual negra. Entonces nos apegamos al calendario litúrgico y nos toca que ellos vayan ahora con un lienzo rojo, la faldilla en una parte, el rojo que vivimos, y que se recuerda que Cristo en ese día murió por nosotros, la sangre que se derramó de su costado, tanto sangre como agua. Ellos de alguna manera, con lo único que van caminando son con los dos compañeros que les acompañan, pues ayudándoles, porque no pueden solos, van tapados de la cara, y únicamente se les va entregando un poquito de, pues en este caso limones. Ellos llevan limones, los muchachos quienes los acompañan, para que vayan de alguna manera mojando sus labios por la inclemencia del sol que van
caminando. Me siento contenta porque yo sé que en todo esto me ha llamado Dios, me ha llamado Cristo a lo que yo sé compartirlo con estos chicos, ¿no? Con estos jóvenes, tratar de alguna manera que hacer ese centro que sea en cada uno de nosotros Cristo, Dios, que Él sea quien nos mueva, nos motive a seguir adelante en nuestras vidas, en todo lo que emprendamos. Así me siento. La jaula, el muro, los topos, el chicharito, el chivo. Exposición La Lotería, la suerte que habla. Entrada gratuita en Casa de Cultura. En el marco del Día del Niño, la Secretaría de Cultura tiene preparado el Festival Chiquitl, que se llevará a cabo el día 30 de abril y el sábado 1 de mayo. Aquí te dejamos el itinerario. Para el día sábado 30 de abril se presenta al mediodía All Star Circus, artes circenses en la sala Audium, y en la música infantil a las 13:30 horas Yucatán a Gogó y a las 16 horas Lechuga Mecánica. Ambos eventos se llevarán a cabo en la explanada Espejos de Agua y a las 17 horas se presenta Pinocho en el Teatrino del Museo del Títere, y el Cineclub Chiquitl, ubicado en la Fonoteca Vicente T. Mendoza, tendrá dos funciones. La primera a las 15, Fantasía, y a las 17 horas La Leyenda de la Nahuala. Todos los eventos serán dentro del Museo Infantil de la Constancia Mexicana. Para el domingo 1 de mayo, en la música infantil, a las 13:30 horas, se presenta Monedita de Oro y a las 16 horas, Patita de Perro. Ambos eventos se llevarán a cabo en la explanada Espejos de Agua. A las 14:30 horas, se presenta Teatro con Títeres, Circo Teatro Azul, en la sala Audium. Y el Cineclub Chiquitl, ubicado en la Fonoteca Vicente T. Mendoza, tendrá dos funciones. La primera a las 15 horas, El Principito, y a las 17 horas, Nicte. Todos los eventos serán dentro del Museo Infantil de la Constancia Mexicana. En Casa de la Cultura, las expresiones artísticas no paran, y este es el itinerario de los próximos días. Estas son las exposiciones temporales que se tienen dentro de los espacios museísticos de Puebla. En el Museo Taller Erasto Cortés se encuentra Presencias Lumínicas de Araceli Juárez, vigente hasta el 15 de mayo, El Tarot de la Taberna, que podrás visitar hasta el 29 de mayo, La Sombra del Tiempo de José Villalobos hasta el 24 de julio de 2022. En San Pedro Museo de Arte se presenta La Tlahuanca, la fiesta de la embriaguez espiritual, vigente hasta el 3 de julio. Nada es para siempre, María Bes y Artefactos de la Memoria. El retrato en las colecciones de Museos Puebla, ambas exposiciones vigentes hasta el 19 de junio de 2022. En el Museo Regional de Cholula podrás visitar la exposición Oli Watercolor, acuarela de agua bendita de Antonio Álvarez Morán, vigente al 3 de julio, mientras que en el Museo Regional de la Revolución Mexicana, Casa de los Hermanos Cerdán, se exhibe Con Luz Propia Mujeres en el México del siglo XX, con sus puertas abiertas al próximo 5 de junio, y Primer Comité Pro Bandera Poblano hasta el 22 de mayo. El Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos conoce la exposición fotográfica 111 aniversario de la Revolución Mexicana, vigente hasta el 18 de abril, y en la Biblioteca Palafoxiana se expone Filosofía, Colegios y Academia de Puebla del siglo XVI, con una muestra de libros que podrás visitar hasta el 1 de mayo, y en la Casa del Torno ubicada en la calle 8 Norte, 414 Colonia Centro, Barrio del Artista, en un horario de 10 a 18 horas. Podrás visitar la exposición Juguete Popular Mexicano, vigente hasta el 30 de junio. Estos museos se encuentran abiertos de martes a domingo en un horario de 10 a 18 horas. El próximo 19 de abril, a las 17 horas, se tendrá la conferencia La cerámica y el vidrio pulquero del Barrio de la Luz, donde se hablará sobre el vidrio y la cerámica para beber pulque, que se producía en grandes cantidades en el Barrio de la Luz de Puebla. La cita es en el Museo Regional Casa del Alfeñique. Últimos días para que las niñas y los niños tomen los talleres que la Secretaría de Cultura tiene para ellos. El primero, titulado Armando mi vehículo, se llevará a cabo en el Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos hasta el 17 de abril de 11 a 14
14 horas, donde después de hacer el recorrido por el museo, los niños podrán armar uno de los vehículos todoterreno que se han utilizado en el ejército mexicano. El segundo taller, titulado Rally Revolucionario, en el Museo Regional de la Revolución Mexicana, Casa de los Hermanos Cerdán, que está disponible hasta el 16 de abril de 11 a 14 horas. Las niñas y niños al ingresar reciben un cuestionario, el cual irán respondiendo conforme al recorrido. Al finalizar, encontrarán una estación en la que se pondrán un sello y ganan como premio un librillo, Los Pequeños Cerdán. Para finalizar, el día 22 de abril a las 17 horas, en el Auditorio de la Reforma, se presenta dentro de su temporada Primavera 2022 la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla, quienes en esta ocasión interpretan bajo la dirección de Arturo Quesadas, acompañado por el solista Sergio Escalera, la Urraca Ladrona de Giacomo Rossini, el concierto para piano en la menor, Opus 54, de Robert Schumann, y para cerrar la sinfonía, La Grande, en do mayor, de Franz Schubert. Lamentablemente llegamos al final del programa, pero no se olvide de pasar por el canal de YouTube del Sistema Estatal de Telecomunicaciones y nos vemos el próximo jueves a las 18:30 horas y en su repetición los viernes a las 10:30 horas. Yo soy Fátima Rivera, hasta la próxima. Gobierno de Puebla, un gobierno que siente y piensa como la gente. Tienes ganas de Puebla.